Hola, bienvenidos a Conectados. Vamos a abordar en este capítulo el cuadro de situación en Siria, ciertamente muy delicado y en donde un grupo rebelde obtuvo el poder en apenas unos pocos días, haciendo caer al régimen de Bashar al-Assad. ¿Pero qué pasó en Siria? Bueno, esa es nuestra primera pregunta y por lo tanto nuestra primera conexión. Miren, la familia Assad estuvo en el poder 50 años. Bashar al-Assad reprimió brutalmente un movimiento prodemocrático y eso terminó en guerra civil. Durante ese periodo, Assad gobernó con un régimen directamente de terror, apoyado por Rusia y por extremistas de Hezbollah. No termina ahí el cuadro de situación. El conflicto dejó un saldo devastador. Estamos hablando de cientos de miles de muertos y además decenas de millones de personas que fueron desplazadas y que terminaron como refugiadas. Pero hay más todavía. A finales del año 2024, y en cuestión de apenas unos pocos días, el Frente Hayat Tahrir al-Sham, por sus siglas, vamos a mencionarlo como HTS, y otras facciones aliadas, autodenominadas Comandos de Operaciones Militares, lanzaron ataques en el noroeste del país. Capturaron rápidamente la ciudad de Alepo en tiempo realmente sorprendente y terminaron declarada liberada la capital Damasco. En solo 11 días colapsó el gobierno sin que sus principales aliados, Irán y Rusia, pudieran hacer absolutamente nada para sostenerlo. Irán, golpeado por los golpes de Israel contra el núcleo de Hezbollah, Rusia, ocupado por la guerra en Ucrania, Bashar al-Assad termina entonces escapándose a Moscú y dejando un vacío político y militar en Siria. La pregunta que sigue es la siguiente conexión. Bueno, ¿quién manda en Siria hoy día ante ese panorama? Miren, el país está enfrentando ahora una transición llena de desafíos. El primero es pacificar el país y formar gobierno. El líder de HTS, al-Jolani, tiene un pasado polémico por sus vínculos con Al-Qaeda e ISIS, de los que luego buscó distanciarse. Pero no es el único actor relevante en el escenario político. La coalición, que incluye a sectores moderados, pero también a radicales islámicos, aunque en el discurso se presentan como moderados y pro-democráticos, algunos los comparan incluso con los talibanes en Afganistán, quienes inicialmente, recuerden, prometieron moderación, pero que rápidamente retomaron políticas extremas, especialmente contra las mujeres y las minorías. El panorama se vuelve más complejo al mirar la diversidad dentro de la coalición. Esta incluye adherentes de Al-Qaeda y también de ISIS. Se plantea un gran riesgo de enfrentamientos internos. Miren, hay analistas que temen una derivación de una nueva guerra civil, pero esta vez con múltiples frentes en un escenario prácticamente de todos contra todos. Esto ha significado un golpe muy poderoso para otros actores en la región. ¿De quién estamos hablando? De Rusia. Esa es nuestra tercera conexión. Esto es un golpe para Rusia. La caída del régimen sirio es un duro golpe al prestigio militar y estratégico de Rusia, que durante casi 10 años asumió un rol clave en la región, intentando consolidarse como una potencia y consiguiendo incluso bases estratégicas en el Mediterráneo sirio, como Main Mim y Tartus, que además han sido esenciales para su influencia en Medio Oriente y también en África. Ahora, al caer al-Assad, el futuro de esas bases es realmente incierto. El Kremlin pretende minimizar el fracaso, desviando toda la atención hacia la guerra en Ucrania como una prioridad en su seguridad nacional. Pero claro, queda cuestionada la capacidad de influencia regional y también global, con la que alguna vez soñó Rusia. Vamos a la cuarta conexión. Hay una mirada regional, pero también hay una mirada global. La caída de al-Assad altera el equilibrio de poder en Medio Oriente. El nuevo grupo en el poder trata de mandar mensajes de cierta tranquilidad hacia el adentro y también hacia el afuera, pero su legitimidad está cuestionada. Y es que se trata de una organización considerada terrorista, por ejemplo, por Naciones Unidas y también por varios gobiernos de Occidente. Rusia e Irán están siguiendo muy de cerca la situación en Siria. Irak está buscando garantías de que no va a haber movimientos de inestabilidad en sus fronteras y en Jordania se está temiendo, por ejemplo, que el éxito de grupos extremistas pudieran inspirar movimientos desestabilizadores. Turquía, que ya lo van a ver, es un actor clave y mencionado varias veces en este programa en la región, mira con preocupación a organizaciones vinculadas a grupos kurdos y hasta parece estar lista para intervenir política y militarmente si sus intereses, claro, se ven amenazados. Mientras que Israel
llama al nuevo poder imperante en Siria a establecer rápidamente una constitución que respete tanto derechos humanos como civiles, aunque por otro lado lanza ataques militares preventivos contra instalaciones que podrían albergar misiles y armas químicas. La Unión Europea celebra la caída del régimen, pero insta a garantizar la seguridad en la región. Y Estados Unidos calificó el fin del régimen como un acto de justicia luego de décadas de represión. Aunque claro, le preocupa que la presencia islamista genere inestabilidad y desafíos a largo plazo. Y llegamos así a la quinta conexión, la final. Va a asumir Donald Trump y se va a encontrar con el factor Siria. Esa es nuestra quinta conexión. El presidente electo Donald Trump parece priorizar la política interna. Con esas promesas llegó a la Casa Blanca. Pero claro, la situación en Siria lo obliga a observar dinámicas globales. Trump, la verdad es que preferiría no involucrarse en la región, pero podría verse obligado a actuar debido al posible resurgimiento de amenazas globales. Hay expertos que dicen que eso, a la larga, podría derivar en un despliegue militar de los Estados Unidos para evitar un resurgimiento de ISIS en un momento en que el país, y hablamos de Estados Unidos, claro está, intenta reducir su participación de conflictos en el extranjero. Empezamos conectados. Bueno, como ya quedaba expresado en este capítulo, vamos a abordar Siria, que tiene muchas complejidades. No es simplemente que terminó un poder y asume otro y en tiempo récord. Es que ese poder tiene una cantidad de complejidades que hacen que el futuro no se vea con claridad. Para tratar de entender y ayudarnos a entender, tenemos a Muki Tenenbaum, un fino analista internacional aquí en el piso con nosotros. Muki, un saludo muy cordial. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y nos vamos ya rápidamente a nuestra primera conexión, que tiene que ver con José Levi en Jerusalén. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Pepe. Muy buenos días. Vamos a ver, José, cuadro de situación, ¿cómo se ve la evolución de este cuadro de situación en Siria? ¿Cómo lo ve Israel? ¿Qué puede significar para la región y en particular para Israel? Bueno, vemos que se trata de un cambio estratégico central. Es difícil ver la importancia, la magnitud que tiene un cambio así para, en general, todo el Medio Oriente, para, sobre todo, lo que se considera puede ser debilitar al eje encabezado por Irán, ya que Siria hasta ahora era un factor central para Irán, para su influencia en el Medio Oriente, para también el poder transmitir armas desde Irán hasta el interior del Líbano, al gran aliado de Irán en este país, que es Hezbollah. Entonces, ahora aparentemente esta posibilidad de llevar armas a través de Siria ya no existiría para la República Islámica de Irán. Entonces, esto es un cambio estratégico de primerísima magnitud. Es algo que los israelíes consideran es un logro de la realidad que existe hasta ahora. Afirman que algo así se ha conseguido después de haber debilitado a Hezbollah de manera significativa, ya que Hezbollah no solamente recibía armas de Irán a través de Siria, sino que durante años sus milicianos han tenido un papel fundamental, central a la hora de defender a Bashar al-Assad y mantenerlo en el poder. En el momento que desde el 17 de septiembre, con el ataque a los buscapersonas y posteriormente los otros golpes que recibió Hezbollah por parte de Israel, es que esta organización simplemente no se ha encontrado con la capacidad ahora de defender a Bashar al-Assad, y es por eso que en tan solo unos días los rebeldes opositores de Assad lograron el avanzar desde el lugar donde se encontraban en el norte, en Idlib, primero conquistar Alepo, posteriormente Hamá, Homs y al final Damasco, algo que de hecho marcó el final del régimen de Assad. También, ¿qué es lo que pasa? Los ataques israelíes a Irán han debilitado considerablemente la capacidad de esta República Islámica, y entonces tampoco Irán, que era otro factor
que ayudaba a Siria, ha podido ahora él prestarles ayuda. Vemos que Rusia también se encuentra en su propia guerra con Ucrania, y entonces la capacidad rusa, que durante años fue clave para proteger a Assad, ya no existe. ¿Por qué se dieron los acontecimientos de esta manera y tan rápido además? Bueno, se dieron, ahora hay versiones de que la CIA les dijo a justamente este grupo que ellos consideran terrorista, le dijo que en cualquier momento podrían empezar a atacar y que ellos ven la debilidad en el ejército sirio. Yo creo que es un tema también de estados de ánimo. El desánimo que trajo el ataque de Israel contra Hezbollah, la destrucción de Hezbollah cuando se suponía que Hezbollah iba a ser un enemigo feroz de Israel. Hay una sensación del tigre de papel que ocurrió y que les dio la sensación de que era fácil. Probaron con Alepo, que estaba al lado. Es decir, el enclave de ellos geográficamente está muy cerca de Alepo. Entonces probaron con Alepo, y cuando Alepo se derrumbó, cuando tenía muchísimo más soldados de lo que ellos tenían, el HTS tenía como huestes, y cuando vieron que cayó tan fácil, bueno, de ahí en más era una cuestión de tiempo y simplemente había desánimo. También hay muchas preocupaciones por el centro de distribución de drogas que significaba Siria. Y allí aparece un nombre que ya apareció en los hechos del 7 de octubre del 23, el Captagón. Hablamos de este tema con Laura Chiclana de Benjumeda, una periodista freelance en Siria, que nos decía lo siguiente. Con un bloque económico y cuyos aliados eran Rusia, Irán y Hezbollah, el régimen de Bashar al-Assad tenía que buscar alguna manera de poder financiarse, y lo hizo a través del Captagón, una droga en la cual encontró una mina de oro no solo para el consumo interno del país, sino también para todo Medio Oriente, y una manera de sustituir ese bloqueo internacional. El Captagón hizo de Siria que se convirtiera en un narcoestado. Esta droga está prohibida mundialmente, pero no solo en todo el mundo, también aquí. El Captagón provoca una lucidez extrema y hace minimizar los riesgos, pero también tiene efectos secundarios como la psicosis o tendencias suicidas. Se han encontrado aquí en Siria varias fábricas de esta droga. Esta droga también es llamada la droga de los pobres o la droga de la yihad. Por ejemplo, fue tomada por Hamas en los ataques en Israel del 7 de octubre. Pero ahora, una vez que ha caído el régimen de Bashar al-Assad, los rebeldes lo que están haciendo es tratar de destruir todas las fábricas y pastillas de Captagón que encuentran. Bueno, y esto es solo el inicio de Conectados. Como verán, tenemos una infinidad de temas para tratar. Empezando por una pregunta básica, que es ¿quién manda en Siria? Lo abordamos enseguida. Bueno, habíamos dejado planteada una pregunta, y es que ¿quién manda en Siria? ¿Dónde está el poder en Siria? Muki lo explicaba muy bien en el final del bloque anterior. Hay por lo menos 22 grupos que lo único que los mantenía unidos era la lucha contra al-Assad. Y entonces, a partir de allí, ¿el futuro cuál puede ser? La pregunta básica es si pueden conformar un gobierno, si alguien tiene mandato para hacerlo, si pueden generar una constitución y, básicamente, cuáles pueden ser las consecuencias de la caída de al-Assad. Lo hablamos con Carlos Igualada, director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Pese a que todavía es pronto para saber cuáles son las consecuencias que va a tener la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria y cuál va a ser el devenir de estos grupos extremistas y el papel que van a tener en la nueva Siria, las evidencias que tenemos hasta ahora no son demasiado halagüeñas en este sentido, porque ya de entrada el grupo salafista Hayat Tahrir al-Sham, con conexiones directas con Al-Qaeda en el pasado, llevó a cabo un fuerte liderazgo dentro del bloque rebelde, que ha sido capital a la hora de derrocar al régimen de al-Assad. Y además hemos visto también cómo, una vez que se ha formado el gobierno interino, este ha quedado en manos de una de las figuras, uno de los altos cargos de Tahrir al-Sham, del ámbito más civil, que era responsable ya de dirigir la administración en la provincia de Idlib, que quedó hace ya varios años bajo el control de grupos rebeldes. Por lo tanto, en este sentido, y hasta que se celebren unas próximas elecciones, esperemos que democráticas en el país, todo apunta a que la idea a corto plazo es el establecimiento de un Estado islámico rigorista, salafista, en el que se intente establecer la Sharia bajo la autoridad de Hayat Tahrir al-Sham, algo que sin duda alguna no es nada positivo en este sentido. Y además también debemos tener en cuenta que esta inestabilidad que se puede generar en Siria seguramente sea aprovechada por grupos de corte yihadista, entre otros, incluyendo el Estado Islámico o el Daesh, porque como ya hemos visto con otros antecedentes históricos,
siempre que se abre una ventana de oportunidad como consecuencia de la inestabilidad política, esta organización terrorista sabe sacar partido de ello. Y además para más INRI, hemos visto que este último año, a lo largo de 2024, este grupo ha recuperado parte de su actividad terrorista, ha expandido sus áreas de influencia en territorios donde su presencia se había reducido en los últimos años, y este puede ser un aliciente de nuevo para que el grupo intente seguir ampliando sus zonas de influencia y de nuevo recuperar parte del poder que ha ido perdiendo durante estos últimos años. Este grupo llega con un mensaje que parecería ser esperanzador para la región y para Occidente. Y ahí noto un parecido, y creo que lo hablé en alguna otra oportunidad contigo, a los talibanes en Afganistán. Exactamente así es. Los talibanes hicieron lo mismo. No, nosotros vamos a venir y vamos a dar derechos a las mujeres. Volvimos mejores. Y vamos, sí, y ahora entendimos. Ellos saben de que lo que quiere Occidente es calmar sus ansiedades. Entonces lo hacen de la forma que ellos en general lo hacen, y lo que vemos es simplemente lo que llamaría uno por la galería. Ellos no tienen ninguna intención de moderarse. No, pero aparte, aunque haya una persona que quiera, imaginemos que el Yulani, que sea él sea un pragmático, sea un liberal encubierto. La gente alrededor de él no lo va a dejar. Es decir, es una organización, no es una sola persona. Bueno, pero son muchos, son muy distintos, eventualmente no tiene buen pronóstico eso. No. Por lo menos en principio. No, pero aparte el Estado Islámico está en contra de al-Yulani. Y las facciones y las otras facciones islamistas, que hay 9 fracciones islamistas, pelearán entre ellos. Además están los turcos contra los kurdos, además están los drusos que están aterrorizados con lo que puede llegar a pasar con un gobierno islamista, pidieron la protección de Israel. El malestar va a explotar, se va a poner cada vez peor, y estas ideas porque ellos quieren que les levante las sanciones. El problema más grave que tiene el HTS son las sanciones. Son un grupo terrorista, nadie puede hablar con ellos, nadie le puede dar ayuda, aunque Turquía por supuesto también lo hace. Y este miedo de que no les levante las sanciones lo lleva a decir estas cosas. Incluso pueden llegar a hacer algún tipo de simulacro de vamos a hacer elecciones o conversaciones, que puede ser que ocurra en las próximas par de semanas, pero esto termina en una batalla campal. Si ustedes han prestado atención a los múltiples análisis que hemos escuchado, especialmente los de Muki y los de José Levi, vamos a darnos cuenta que aparece una y otra vez recurrentemente Turquía. El fenómeno y el factor de Turquía lo analizamos con Guido Feld. El colapso del régimen de Assad ha sumido a Siria en una etapa de caos e incertidumbre. Lo que algunos ven como el fin de una dictadura es en realidad el inicio de una fragmentación mucho más peligrosa. En el norte del país, los kurdos buscan afianzar su autonomía, mientras se enfrentan la ofensiva turca. Turquía, con sus propios intereses, va a intentar eliminar cualquier amenaza kurda y respalda a Hajir al-Sham. Pero esta alianza es frágil. Si HTS escapa de su control, la situación podría empeorar con más violencia y radicalización. Además, el Free Syrian Army, un grupo afín a Turquía, y otros grupos continúan luchando por el control de territorios clave, mientras las minorías como los drusos y cristianos se ven cada vez más atrapadas en esta guerra. En resumen, la caída del régimen de Assad no ha resuelto nada, sino que ha abierto un escenario con aún más fragmentación y violencia, con los civiles como las principales víctimas. Siria, en ese sentido, sigue siendo un campo de batalla de intereses externos, mientras su población paga el precio más alto. Bueno, vista la estructura de quienes hoy ostentan el poder en Siria, Muki, ¿qué estamos más cerca de poder conformar un gobierno que genere una constitución eventualmente, o de una guerra civil que además podría ser multipartita? No, va a ser una guerra civil. Esto es seguro, va a haber una guerra civil. La pregunta ahora es cuántos grupos, cómo se van a formar los grupos, pero es posible que veamos guerra civil en distintos lugares, no necesariamente con coaliciones, sino con distintos, yo te diría, organizaciones que se van juntando, ayudándose una a la otra o desayudando según los balances de poder. Lo vimos esto en otros casos, en Libia. Libia fue un caso muy emblemático en el cual vimos eso, que ya no se sabía quién contra quién ni por qué. Estaba el general Hefner y el otro. Y esto es lo que yo creo que va a pasar en Siria. Acuérdate que sobre la costa está la base rusa, que probablemente Rusia las va a abandonar, y está además la minoría alawita, esa minoría de Assad, que apoyó a Assad, que es el 10% de la población, que está esperando una retribución, porque yo te recuerdo que la tradición en el Medio Oriente es de venganza. Todavía no empezaron las venganzas, y van a empezar a haber linchamientos y venganzas,
Y esto va, yo te diría, a azuzar ese fuego en el cual la guerra civil multipartita, yo creo que y va a durar un tiempo, va a ser muy difícil pararla. Esto nos lleva al discurso con el que pretende convencer la nueva fuerza imperante ahora en Siria para obtener reconocimiento. Pero ese reconocimiento puede eventualmente llegar. Y además, ¿qué mensaje se le envía a un factor tan determinante en esa región como el yihadismo? Lo hablamos con Paz Milet García, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. La llegada al poder de los rebeldes en Siria puede ser reconocida por diversos países. Unos interesados en tener un posicionamiento más destacado en este país que tiene una ubicación central estratégica de poder en una zona particularmente conflictiva, y otros que esperan, a partir de la negociación con los rebeldes, consolidar un escenario distinto al que se desarrollaba durante el periodo de al-Assad, pensando en garantizar ciertos principios fundamentales, ciertos derechos fundamentales, transitar hacia un orden distinto y aprovechar el momento crucial que se genera en estos momentos cuando creen que Rusia ha perdido posiciones. Entonces, las razones para reconocer posiblemente a los rebeldes estaría en poder generar un tránsito hacia un poder distinto, pero también en adquirir un posicionamiento fundamental desde el punto de vista geoestratégico en la zona, una zona particularmente difícil que a través, ¿no es cierto?, de la negociación se podría aminorar la posibilidad de un estallido mayor en la zona. Y lo otro, sin duda, es que no se sabe a ciencia cierta que esto pueda tener un costo favorable o unas consecuencias favorables para el yihadismo global, porque el yihadismo está muy fragmentado y lo que ocurre en Siria no es señal de que pueda generarse en otras regiones o entre otros grupos que puedan adquirir un escenario más favorable. Bueno, tenemos que hacer una pausa que va a ser apenas de un par de minutos, pero cuando volvamos vamos a hablar de este golpe de muerte para el régimen de Bashar al-Assad, pero de un tropiezo formidable, monumental. No sé si se podrá recuperar eso de Rusia. Lo abordamos enseguida. Entre los múltiples aspectos complejos que debemos abordar en el caso sirio, no solamente hace a la ida del régimen imperante y no solamente a las características del grupo que llega al poder, si será o no capaz de formar gobierno. Hay otro factor, que Bashar al-Assad se sostuvo durante muchos años a sangre y fuego con el poder de Rusia, una Rusia que ahora ha tenido que abandonar no solamente rápidamente Siria, sino además darle refugio a Bashar al-Assad. De ese tema hace poquito incluso habló Vladimir Putin. ¿Tiene esto influencia además en otro aspecto fundamental para Rusia como la guerra en Ucrania? Lo abordamos enseguida. Bueno, abordamos ahora la caída del régimen sirio desde una perspectiva global, regional, pero también hay una mirada que nos debe detener sobre Rusia. Rusia ha sido un colaborador directo de Bashar al-Assad. De hecho, no se hubiera podido sostener tanto tiempo en el poder si no hubiera sido por la colaboración de Rusia. Y esto ha sido un golpe determinante, muy fuerte, para terminar a lo mejor, quizás, con el sueño de potencia global de Rusia, en particular de Vladimir Putin. Lo hablamos con Manuel Castro, un prestigioso analista internacional. Rusia fue un importante aliado de Bashar al-Assad durante todo este tiempo. De hecho, tiene dos bases muy importantes. Tartus, la salida a los mares cálidos. Pero la situación se había hecho insostenible. De todas formas, llama mucho la atención la caída tan rápida de Bashar al-Assad cuando podía haberse sostenido. Hubo algún tipo de negociación, pero ¿por qué? Porque Rusia está más concentrada en la guerra que mantiene contra Ucrania, que además la lleva de manera gananciosa, esperando la asunción de Donald Trump el 20 de enero, donde ahí las negociaciones van a ser ya definitivas. Por lo tanto, de todas formas, Rusia no perdió sus asentamientos, es decir, sus bases, donde también tenía Estados Unidos
porque Siria tiene un problema político desde hace mucho tiempo. ¿Se terminó el sueño de ser una potencia geopolítica para Vladimir Putin, Muki? No, yo creo que no. Yo creo que primero que se va a mudar. Es decir, las bases esas que están hoy en Siria van a cerrarse, pero ya la van a transferir ya a Tobruk, en Libia, donde está el general Haftar, que es un aliado de Rusia. Es decir, incluso yo te diría que es peor, porque ahora si uno ve el Mediterráneo como un cuadrángulo, ¿sí? Estaba en una punta sobre Siria. Ahora va a estar en el centro, frente a las costas de Italia. Esto va a preocupar mucho a Italia. Italia estaba lejos de toda esta historia y de repente se encuentra con una flota rusa cerca de sus costas. Creo que incluso el cambio de lugar puede hasta beneficiarla a Rusia desde el punto de vista de su poderío. Rusia tiene el tema con Ucrania, Trump está por asumir y va a tener que llegar a un acuerdo. Y la pregunta es, ¿qué va a dar Rusia a cambio de? ¿Qué va a dar Rusia a cambio de que Trump le levante las sanciones, por ejemplo? Y bueno, puede dar a Irán, por ejemplo, y quedarse igual como poder regional. Yo creo que Rusia lo que va a hacer es refortalecerse en los lugares donde está, pero yo no veo a Rusia perdiendo ese rol, ¿no? Muki mencionó a Irán. ¿Queda expuesto Irán con este cuadro de situación? Manuel Castro. Lo que se está viendo es un reacomodamiento de toda la situación del mapa del Oriente cercano. ¿Cómo se presenta Irán ante esta situación? A la expectativa, pero lo está desde hace mucho tiempo. No se crean que esto no se esperaba. Y además sabe que ya es el próximo país en la lista de una serie de países que fueron cayendo uno tras otro. Recuerden, Irak, Líbano, Gaza, Siria. Los iraníes saben que son los próximos. ¿Cómo se va a llevar a cabo este enfrentamiento? ¿Tiene Irán las bombas nucleares? ¿Está preparada para ese tipo de combate? ¿Seguirá con su desarrollo nuclear? ¿La información que tiene la mantiene en secreto? Eso es algo que sabremos próximamente. Todo esto amerita una mirada global, regional, pero también global, y eso lo vamos a hacer enseguida. En el transcurso del programa quedó en claro que tomar el poder es una cosa, que constituir gobierno, si se puede hacer, será otra, pero después de eso hay que reconstruir el país. El país está destruido, absolutamente arrasado, y para eso se necesitan recursos, se necesita dinero, se necesitan inversiones. Pero ¿son capaces los sirios, el gobierno que vaya a hacerse cargo de Siria, de obtener esos recursos? Muki, ¿cómo lo estás viendo? Y va a depender mucho de esa guerra civil en ciernes. Si va a haber guerra civil, nadie va a poner un centavo para reconstruir nada, porque el dinero va a ir a armas. La idea es que los países, por supuesto, del Golfo estarían interesados en una Siria estable, pero eso no va a ocurrir, por lo menos no en el futuro próximo. Así que no creo que nadie ponga dinero para hacer nada. Turquía podría estar un poco interesada también, pero no mucho. No veo cómo van a poder reconstruir. En Idlib, donde ellos estaban, las rutas, las calles estaban en buen estado, todo lo demás no. Es decir, ni aún ellos recaudando impuestos tampoco no demostraron ser grandes administradores. Hay gente, por ejemplo, hay una república de Rojava, en el norte de Siria, que es una república anarquista, egalitaria entre hombres y mujeres. Ahí sí se vio cosas que se hicieron, que se mejoraron mucho desde el punto de vista de la infraestructura, con ayuda norteamericana también. Sí, los kurdos tienen ayuda norteamericana y un poco mejoran. Pero la infraestructura en Siria, hasta que no se termine la guerra civil, nadie va a poner un centavo, no tiene ningún sentido. Bueno, y entonces aparecen otras preocupaciones. Con grupos extremistas, radicalizados, islámicos, dentro del poder eventualmente, algunos se preguntan si ganaran o si imperaran las fuerzas yihadistas, todavía podría haber un peligro de que se exportara esto a lugares como el norte de África o el Sahel. Esto lo hablamos con Ana Aguilera, analista en asuntos internacionales de seguridad y terrorismo y conflictos armados. Al final, la reciente victoria de la coalición encabezada por Hayat Tahrir al-Sham en Siria ya no solo va a traer cambios profundos en la geopolítica de Oriente Medio, sino que también, y como sucedió hace 3 años con la toma de Kabul por parte de los talibán en Afganistán y su gobierno de facto en el país,
Estos cambios demuestran que existe un modelo de gobernanza a nivel local donde no necesariamente es indispensable el uso indiscriminado de la violencia contra la población civil a la hora de conseguir unos objetivos políticos, sino que la violencia selectiva combinada con unos conocimientos de la realidad social a nivel micro es importante y puede ser un método de éxito perfectamente válido y extrapolable a otras latitudes. En el Sahel, por ejemplo, que vemos como Jenim, la rama de Al-Qaeda, en países como Mali, como Burkina Faso, como Níger, están en un proceso de desarrollo enorme y están consiguiendo también el apoyo de la población local a la hora de conseguir pues, unos niveles de gobernabilidad, unos niveles de legitimidad política y unos niveles de seguridad que no se les ofrece a nivel gubernamental. Esto también es un modelo que teniendo en cuenta el caso de éxito de la organización del Jolani, pues vemos cómo es posible que también se comience a extender por otras latitudes, especialmente en el Sahel. El eventual fortalecimiento de grupos terroristas amerita una mirada de distintos factores que están teniendo preeminencia también en la región y que están preocupados. Turquía es uno de ellos, sin duda alguna. Una y otra vez hemos mencionado a Turquía. Hablamos con Laura Chiclana de Bamjumeda otra vez. A Turquía le afecta positivamente esta situación por varias razones. Primero, porque le han quitado de en medio a un gobierno que le incomodaba y con el cual no tenía buena relación. Segundo, porque tras la caída de la dictadura de Bashar al-Assad y los ataques israelíes han dejado un país que necesita de sus vecinos para poder subsistir, ya que no tiene ni armamento ni ejército. Y tercero, porque los kurdos en el norte del país se han quedado prácticamente vendidos y Turquía está deseando quitárselos de en medio. Entonces Turquía sale beneficiada de esta situación, primero, porque tiene la posibilidad de liderar la reconstrucción del país, segundo, por la vulnerabilidad en la que quedan los kurdos y tercero, por la buena sintonía que tiene con el nuevo gobierno. ¿Y Europa qué rol le cabe a Europa? Porque eventualmente en Occidente hasta podría ser el primer escenario de un desmadre en Siria y el fortalecimiento de grupos terroristas. Vamos a Madrid. Fernando González, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, muy buen día. Y te digo que la situación siria está logrando cada vez un impacto más grande en Europa. ¿Por qué? Porque sobre todo en el año 2015, donde fue el gran éxodo de sirios que vinieron a Europa por la represión del gobierno de Al-Assad y sobre todo a Alemania, ¿no? Alemania, que fue el país que más les abrió las puertas, Angela Merkel, que fue la que dispuso aquella recepción a muchos ciudadanos sirios, es considerada casi una santa entre estos grupos. Alemania es el país que tiene más sirios de Europa, 1 millón de sirios tiene actualmente y Berlín es como considerada la ciudad siria más importante de Europa por la cantidad también de refugiados sirios que tiene. Bueno, el cambio de régimen en Siria lo que ha determinado es que varios países, Alemania, Austria, Italia, Dinamarca, los Países Bajos, han frenado los asilos a sirios, frenaron directamente el régimen de asilos e incluso países como el caso de Austria, donde hay un gobierno de derecha, un gobierno demócrata cristiano, está ofreciendo 1.000 euros para que los sirios que quieran volver a Siria lo hagan, darle una ayuda, en este caso de 1.000 euros, para que vuelvan a su país porque consideran que la situación ha cambiado. Además está la cuestión electoral en Alemania, en febrero va a haber elecciones y obviamente que los partidos de extrema derecha que están creciendo en Alemania están utilizando el tema de los refugiados sirios que caen en el delito o que complican con ataques islámicos a las ciudades alemanas, lo utilizan en la campaña para asustar con ese fenómeno que tiene preocupada y mucho a la sociedad alemana. ¿Qué dice, Pepe, la Unión Europea? Ha hecho una advertencia a la Unión Europea diciendo que todavía no están dadas las condiciones para que la mayoría de esos refugiados sirios vuelvan a su país, que hay que esperar ver cómo evoluciona el régimen que está ahora a cargo del gobierno para poder determinar que ya estarían habilitados los países europeos para que los sirios vuelvan a su país. Pero el tema ha generado impacto, el tema está sacudiendo y por lo menos lo que ha hecho es frenar el régimen de asilos en muchos de los países de la Unión Europea. ¿Hay algún rol aquí para China? Bueno, primero que si habría un rol en China, China tiene problemas internos tan importantes que creo que esta la va a dejar pasar. Va por supuesto, a hacer
a mostrarse como alguien que es importante, pero China no tiene nada para hacer en esta historia. No creo que tenga nada que ver. En cuanto a la Unión Europea está en estos momentos en crisis, ¿sí? Tenemos a Francia que no puede mantener un gobierno, tenemos a Alemania no solamente frente a elecciones, en un desastre de ingobernabilidad del país. Estamos hablando de la economía más importante en medio de una recesión. Los bonos de Francia valen menos que los bonos de Grecia. Es decir, estamos hablando... y estos son los países más importantes, ¿sí? Los demás, Italia y Polonia, etcétera, no tienen mucha importancia en todo esto. Y lo de Siria, el tema de los refugiados sirios es un tema muy serio, porque ¿van a volver a dónde? Si la guerra civil va a volver a estallar en las próximas semanas, van a mandar gente, le van a dar 1.000 euros, ¿y van a hacer qué con los 1.000 euros? Nos queda abordar el cuadro de situación también desde la mirada en los Estados Unidos, en donde está a punto de asumir otro presidente, Donald Trump. Enseguida. Este grupo que ganó el poder en Siria no llega en cualquier momento. Estuvimos hablando de las implicancias globales y nos falta todavía la mirada sobre los Estados Unidos. Un Estados Unidos que está a punto de cambiar de dueño de la Casa Blanca, de quién va a ser el presidente, Donald Trump. Y Donald Trump ya ha dicho varias veces que dejemos que todo se produzca, no nos vayamos a meter. ¿Puede haber factores que lo obliguen a meterse, más allá de su voluntad, en este problema que se está presentando en Medio Oriente? Lo vamos a analizar enseguida. En este capítulo de Conectados abordamos la mirada de Donald Trump, nada menos que el futuro presidente de los Estados Unidos. Lo que pasó en Siria era inesperado para Donald Trump y su nueva administración. Así que empieza a tratar de buscar una manera de empezar a poner su marca en la administración de Estados Unidos, en cómo se relaciona con el resto del mundo. Empieza, como era esperado, en decir de que él prefiere de que Estados Unidos sea proteccionista interno y que no se involucre en cosas serias del globo, porque ha dicho que está cansado de que Estados Unidos es el policía del mundo. Vamos a una mirada multifacética por las características del entrevistado que tenemos ahora en línea, que tiene la generosidad de atendernos, que es Ubay Atassi, empresario sirio-estadounidense y además analista político especializado en Medio Oriente. Señor, un saludo muy cordial. Gracias por atendernos. Vamos a ver, ¿cómo ve usted la evolución de los acontecimientos? ¿Qué implicancia puede tener para Estados Unidos? Y además, como empresario, quería hacerle una pregunta que hemos abordado en alguna medida en el programa. Siria, más allá de quien tome el poder, va a tener que ser reconstruida. ¿Quién va a invertir ahí? Sí, señor, es correcto. Siria hoy se habla de que va a necesitar entre 250 a 300 mil millones de dólares para reconstruirla. Sabemos bien que la mitad de esa suma ha sido tomada por Assad. Cuando se escapó a Rusia se llevó 135 mil millones oficialmente. Sabemos que es más que eso. Recordemos que si Siria vuelve a lo que era antes del régimen Baas, era una democracia elegida por varios partidos, había dos partidos importantes, y hoy en Siria hay muchos intereses por los varios países árabes y por supuesto por Europa y Estados Unidos. No tengo la menor duda de que Qatar, Arabia Saudita y la Liga Árabe participen en la reconstrucción de Siria. Siria siempre fue el lugar más interesante para el pasajes, para veranear, para pasar las vacaciones, etcétera. Y Siria hoy, recordemos una cosa, es un país que tiene 39 civilizaciones a lo largo de 12.000 años. O sea, solo con abrir las fronteras, rearmar la infraestructura, con el turismo solo podría llegar a ser una ciudad que fácilmente, ciudad y país, perdón, que puede llegar a tener 10 a 15 millones de visitas así nomás. Damasco es la ciudad más antigua hoy existente como capital, 5.000 años. Alepo tiene 7.500 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 39 civilizaciones con ruinas que pueden ser visitadas por varios países del mundo. Por supuesto, tiene que haber un gobierno democrático, tiene que haber tratados de paz con los países que la rodean y así poder seguir la reconstrucción de Siria, de lo que era la Siria antes del Baas y, por supuesto, antes de que Assad la destruya. Al parecer, según algunos análisis, entonces, los países árabes serían los primeros interesados en que hubiera cierto grado de normalidad en Siria. Lo que no sé es si eso puede avisorarse en la medida en que este grupo no quede claro si puede gobernar eventualmente. Muki, por favor. Yo creo que no. Yo creo que no importa lo que... Yo estoy de acuerdo con el analista que acaba de hablar, de que realmente los países árabes les gustaría poder ayudar a la reconstrucción de Siria, pero eso no va a ocurrir porque las organizaciones, primero porque hay 22 organizaciones que se van a disputar el poder y no en elecciones libres,
y segundo porque ninguno de ellos va a querer hacer un acuerdo de paz con Israel. No hay ninguno de ellos, de las organizaciones que habló, ni acercó una idea. Es más, el líder de HTS, el nombre de guerra de él, lleva el nombre del Golán, de la zona del Yulani, la zona que está hoy en manos de Israel y que es disputada con Siria. No veo una posibilidad de una paz en esa zona en los próximos años, por lo menos como en este momento se perfilan las cosas, desgraciadamente, obviamente. Como siempre, salimos a hablar con la gente para preguntarnos, bueno, ¿y este tema a nosotros, al ciudadano de a pie, por qué nos interesa? Los días sucesivos a la invasión o a la toma de Alepo, como dijimos recién, hubo mucho miedo e incertidumbre. Hasta el día de hoy sigue habiendo un cierto retemor por parte de la gente, ¿sí? Guerra nunca termina. Guerra, ahora allá hay 3 grupos kurdos y 2 grupos árabes y 2 grupos mucho como 5 grupos. No pueden en misma mesa. No pueden entrar en misma mesa. Para mí, guerra continuar. Desde el 2011 hasta el día de hoy, 7 millones tuvieron que salir de Siria como refugiados. 135.000 presos. 2 millones nadie sabe nada de ellos. 1 millón muerto. Todo eso terminó con la caída del régimen. Y bueno, nada, o sea, peor que esto no hay. La gente que se animó a hablar está presa, muerta, desaparecida. En 2011, nuestra generación, que somos los jóvenes, salimos a pedir libertad, salimos a pedir que cambie las cosas, que no haya más dictadura en Siria, y lamentablemente la respuesta nos contestó con palas. Bueno, quiero agradecer especialmente a Muki Tenenbaum que haya estado aquí en nuestros estudios para ayudarnos a comprender todo este fenómeno junto con el análisis multifacético que hemos hecho del tema en Siria. Gracias por estar aquí. Un placer, sí. Y nosotros, por supuesto, seguimos conectados.